Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 6 de esta serie del juicio invisible, el dolor que le enseñó a robar. En este caso vamos a tocar el tema de las adicciones y cómo salir de ahí. Empezaría así. Esto no es una causa ni un expediente judicial. No estoy hablando desde la profesión que tengo, sino desde el ser que soy, mi ser arte, mi ser zen, mi ser con la conciencia nucleada y mi ser aquí ahora, humano real. Porque el tener es del mundo antiguo, el ser siendo aquí y ahora, que es eterno. Mi ser es el que está hablando. Y solo un ser que camina hacia su completitud en sus 4 cuerpos, biológico, emocional, consciente y energético, que es el que transforma los 3 anteriores, puede iluminar desde adentro lo que duele en los demás. Por eso esta serie no es una asesoría legal ni una consulta jurídica, sino un llamado vibracional para encender la justicia del ser. Aquella que empieza donde la justicia del hombre ya no llega. Encender el ser, irradiarlo, desde uno mismo, no como terapia, encenderse, uno encenderse, no que el otro te encienda. Entonces, comenzando con el tema, con este tema de la drogadicción o el que roba justamente para drogarse, porque quiere salir de esta vida de mierda que tiene. Bueno, empezaría así. Lo vieron correr, otra vez. Se había llevado una cartera de una mujer mayor, la tiró al piso, la arrastró, ni la miró a la mujer. Otra rata más, dijeron algunos. Es por la droga, está perdido, repitieron otros. Pero nadie vio el instante anterior. Ese segundo en que él ya sabía que iba a hacerlo y que, aunque no quisiera, lo iba a hacer igual. No era hambre, no era odio, era dolor. El dolor que lo empujaba cada vez que abría los ojos a una vida que no sentía suya. El que lo despertaba y lo ahogaba a la vez. El que le decía, huí, aunque sea por un rato. Y así huía, con una pastilla, con un trago, con una bolsa de merca, lo que fuera, con lo que fuera. Porque la droga no era rebeldía, era alivio. Y un día, en uno de esos viajes, el cuerpo casi se le apaga. Sintió que se iba, que no estaba más, pero en medio de esa nada, algo vibró adentro. No fue una voz, no fue una imagen, fue como un pulso, un latido que decía basta internamente. Se encendió. Y en ese instante, como si el alma se hubiese despertado antes que el cuerpo, sintió que había algo más, algo que no conocía, y lloró por primera vez, no por lástima, sino por memoria. Ahí empezó a encenderse. No fue una epifanía, fue un temblor, una fisura en la coraza, y por ahí empezó a entrar luz. Y no supo cómo, ni cuándo, solo que algo había empezado a moverse, y no era la droga, era su ser pidiendo pista. Entonces, ¿qué hace esta persona? Primero, la aceptación, como parte de la energía del todo. Aceptar no es justificar, no es decir, está bien lo que pasó. Aceptar es dejar de negarlo. Es mirar ese recuerdo de frente aunque duela
Es decir, sí, me pasó y no fue mi culpa. Aceptar es dejar de hacer juicio a uno mismo y empezar a abrazarse, como nadie lo hizo antes, como uno hubiera necesitado que lo hicieran. Porque la energía del todo no es solo amor suave y contenedor, también es transformación profunda. La energía femenina sostiene, abraza y contiene. La energía masculina empuja, rompe estructuras y da dirección. Ambas son energías del todo, del universo, de Dios o como le llames. Ambas habitan en cada ser, a imagen y semejanza, obviamente. Y cuando uno deja de resistir, o las cosas te suceden así, porque vino como un rayo que te partió al medio, o es suavecito, contenedor, como la habitación cálida de este momento. Entonces, cuando la energía masculina llega, arrasa con todo. Y cuando uno deja de resistir lo que es, porque es energía, no es de otra manera, es. Y acepta ese movimiento, incluso si duele, porque es el ser siendo, es Dios sucediendo internamente, sucediéndome. El dolor se transforma. Lo que parecía injusto empieza a resignificarse y se enciende una verdad más profunda, la del ser completo, capaz de abrazarse a sí mismo y liberarse. El juicio invisible. Este no es un juicio que llega por citación. Es el juicio silencioso que cada uno carga por dentro. Él no era juzgado solo por la ley. Se juzgaba a sí mismo todos los días. Soy una mierda. Soy un error. Nadie me va a querer nunca. Y desde ahí robaba. No para tener, sino para escapar de sí mismo. Porque cuando uno está tan dolido que ya no se importa a sí mismo, es fácil no importar a los demás. Y el daño que se hace a sí mismo se proyecta, sin culpa. Entonces va y lastima al otro, le roba la cartera y la tira al piso. Porque la culpa ya lo había desgarrado por dentro mucho antes. El miedo y la culpa como programas de la conciencia. Y acá vengo a romper una estructura, porque no es una emoción, son programas en la conciencia, en nuestro cuerpo de conciencia, porque no están en el aquí y ahora, ni el miedo ni la culpa, son proyecciones. La culpa y el miedo no son solo emociones, o que se ven como emociones, es la que detona la emoción de tristeza, la emoción de, no sé, la emoción que sea, lo detona, pero la emoción es la otra, esta está antes. Entonces, son programas instalados en la conciencia humana desde hace milenios, para que el ser olvide quién es, para que se juzgue, para que se frene, para que se esconda. Siempre se manipuló a la humanidad a través de la culpa y el miedo. Por eso es un programa instalado en nuestra conciencia. No es una emoción. La culpa dice, ¿qué hace la culpa? No vales porque hiciste mal. El miedo dice, no podés porque te va a doler. Una se va al pasado, la otra se va al futuro, pero uno no está aquí presente. Se detonan desde la conciencia, se detona, me siento culpable por lo que hice, o tengo miedo porque si pasa esto, si pasa lo otro, y si me van a robar, y si no sé qué. Entonces es algo que te lleva a sentir cierta emoción. Está en el pasado o está en el futuro, pero no está en el aquí y ahora. Al no estar en el aquí y ahora significa que son falsas. Así se desarma la culpa y el miedo, al reconocer que son falsas, que son programas, un software instalado en la humanidad para manipularnos,
pero ahora ya no nos manipula nadie. Y así, con la culpa y el miedo, el ser se mantiene dividido, dudando de sí mismo. Pero estas narraciones no vienen a reforzar ese juicio, vienen a mostrarte que no sos culpable por lo que hiciste, ni débil por lo que temes. Sos un ser completo, que estás recordando cómo es vivir sin esos programas. No hace falta entender cómo se instalaron. Basta con ver cómo vibran y elegir no alimentarlos más, porque cuando el ser se enciende, la culpa cae sola y el miedo se disuelve. No porque desaparezca, sino porque ya no tiene a quién controlar. Fundamental. En este caso, las emociones de esa persona que roba para drogarse, para escapar de su realidad. Esta narración no expone hechos, expone emociones, las que nadie ve, las que no llegan a juicio, porque en cada historia, detrás del conflicto, hay una emoción baja que sostiene el dolor. No importa cuál sea, lo importante es verla, nombrarla, porque lo que no se nombra se repite. Y al hacerlo, a veces, por primera vez, el ser encuentra algo que ningún tribunal puede dar: comprensión vibracional. Y ahí empieza lo real, no la justicia externa, sino la liberación interna. Las emociones que vibran en esta historia, en esta persona. Por un lado, el sinsentido. Desde muy chico, la vida no le ofrecía motivos para quedarse. No había abrazos, ni futuro, ni voz que lo nombrara con amor. O sea, no le dan pelota en la casa, fundamentalmente, ¿no? Hablando en criollo. La droga fue su forma de apagar la conciencia. No quería estar despierto en un mundo que no lo esperaba. La desvalorización en doble sentido. Por un lado, hacia sí mismo, porque cuando nadie te nombra con ternura, uno empieza a creerse desechable. No se cuidaba porque sentía que su existencia era un error. Y hacia los demás, porque desde ahí tampoco cuida a nadie. Si él no importaba, el otro tampoco. Por eso podía robar, lastimar, huir, no porque odiara, sino porque ya no sentía. Otra emoción, el abandono. Lo abandonaron cuando más lo necesitaba, emocionalmente, físicamente, simbólicamente, y aprendió a hacer lo mismo consigo mismo. Se abandonó a la droga, como si fuera un adulto más que no lo iba a sostener, como todos los demás. Entonces, la resignificación vibracional. La droga no era su problema, era su mensaje. Gritaba por dentro: no quiero seguir así. Ese es el verdadero dolor, no quiero seguir así. Cada vez que robaba, no rompía una ley, rompía su dignidad, porque en el fondo ya se sentía roto. Se trataba de silenciar, de borrar. Pero en aquel viaje, cuando casi no volvió, algo encendió otra memoria, una donde él no era un error, una donde valía por ser, no porque lo aceptaran, no porque cambiara, sino porque estaba vivo. Y ese simple estar vivo fue la grieta por donde entró la luz. Desde ese instante, aunque aún temblara, supo algo distinto, que podía elegir no drogarse, no porque estaba prohibido, sino porque ya no necesitaba desaparecer. Recordó que no todo lo que le pasó fue culpa suya, y que si se abrazaba, aunque fuera de a poco, podía empezar a dejar de repetirse. El abandono ya no era destino. Podía elegirse a sí mismo, cuidarse,
ser el adulto que no tuvo, el refugio que nunca le ofrecieron. El sinsentido se empezó a llenar de otra cosa, no de metas grandes, sino de pequeñas cosas que no dolían. El sol tibio en la piel, el sabor del pan, el silencio sin miedo, vivir solo por el hecho de vivir. Y el daño que antes hacía a otros ya no tenía espacio donde crecer. Porque cuando uno se ama, ya no necesita lastimar. Y cuando se reconoce valioso, también empieza a ver el valor en los demás. El ser recordado no roba, no se esconde, no se abandona, solo vibra. Y esa vibración basta. Y este es el camino verdadero del ser libre, el que se elige, el que se abraza, el que disfruta, el que simplemente es. Y como cierre, si sentís que algo de esto tocó una emoción real en vos y querés resolver un conflicto personal, podés escribirme a mi mail sersiendohumanoreal@gmail.com para recibir una llave vibracional única que encienda tu ser en ese tema que te duele, resignificar las emociones de que se traten y volverte un ser zen en acción en tu diario vivir, aquí y ahora. Igual que un auto que al tener la llave adecuada se enciende desde adentro. No como terapia, desde adentro, la verdadera sanación interna. El encenderse, el irradiar hacia afuera. Mi tiempo, mi ser abocado a tu conflicto tiene un valor base. Y desde ahí lo que decidas abonar, ya que en realidad no me estás pagando a mí. Estás abonando tu ser y así activar tu disfrute, tu dicha y tu goce de un humano real, siendo aquí y ahora. Soy Anerok. Muchas gracias.